uno se quiere sentir mejor, en realidad es una excusa. Siempre tenemos que alimentarnos bien, especialmente, que nos gusta comer tanto, ¿no? Eh, hemos, este, llegó el momento de la concientización. ¿Eh? Ha llegado Martina Montani, es nutricionista, y a ver si nos concientiza un poquito a todos. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás bien? Bien. Sí, todo ¿Te bien. estás alimentando bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Podemos saber? Bueno, mi alimentación es equilibrada, ¿sí? Porque Es lo que deberíamos más o menos todos. Claro, o sea, la realidad es que a veces que capaz piensan que, bueno, un nutricionista no se come una hamburguesa, no se come una pizza, y en realidad sí, porque no es, a ver, es disfrutar de la comida, ya sea una comida poco saludable y también la que es saludable disfrutarla, Claro, como claro. elegir esa comida saludable no solamente porque, ay, tengo que comer esto y alguien me obliga, no, porque la disfruto. Sí, es algo que también un poco tenemos que empezar a aprender todos, a elegir la comida saludable, no porque por llegar a tal cuerpo o por llegar a tal objetivo, sino porque a mí me gusta alimentarme así. ¿Hay alimentos que no se deben consumir? Los que más se deben evitar en realidad es los ultraprocesados, Ajá. ¿sí? Que bueno, todos los alimentos de paquete, las golosinas, todos Sí. los snacks salados, eso principalmente, y las grasas saturadas, ¿sí? Que a veces vienen escondidas dentro de las facturas, dentro de capaz las grasas animales, ¿sí? Eso es lo que más se debería tratar de evitar, el alcohol, Ujú. El alcohol. sí. Un tema problemático, pero sí, o sea, es algo muy importante. Lo Bueno, primero que se trata de evitar es eso. claro. ¿Y qué pasa con las harinas? Bueno, las harinas es un tema en el sentido de que la gente a Porque veces... escucho gente, si no, empecé a no consumir harinas, hay que ver cuánto aguanto, ¿no? Claro. Y después el cuerpo se acostumbra. ¿Cómo es eso? A ver. A ver, ¿Y por qué deberíamos suprimir o reducir las harinas? en realidad el concepto de harinas, digamos, es muy amplio. Hay harinas que son muy buenas, como una harina integral, una harina de avena, hay harina de frutos secos como almendras, Ajá. harinas de garbanzos. O sea, las harinas no son todas malas. A lo que se refieren con dejar las harinas normalmente son las harinas refinadas, que es capaz el que está en la pizza, en unas pastas, ¿sí? O en el pan. Claro. Pero el principal problema no es en la harina en sí, sino en lo que comemos en el resto del día o con qué lo comemos y en qué cantidad. Claro, ¿qué es lo que, a ver, el pan que es tan rico, lo acompañamos siempre, hay gente que come mucho pan y mucho pan, mucho pan. Empezar a suprimir, ¿no? Esto me parece que es lo que siempre se dice. Hmm. Pero ¿cuáles son los alimentos que tienen que estar en el día? A ver, Lo que tiene que estar sí o sí son frutas, por lo frutas. menos 3 frutas diarias. Ajá, cualquiera sea ella. Cualquiera. O hay algunas que no son aconsejables tan... No, cualquiera. No, cualquiera. Cualquiera. Obviamente lo puedes consumir ya sea en licuados o la fruta entera, pero sí lo importante es hacer, por ejemplo, un desayuno o una merienda completa, ¿no? Que ahí está el tema también de el pan. ¿Qué es un desayuno completo? A ver. Y un desayuno completo es, por ejemplo, bueno, puede ser una tostada, ¿sí? Que es una fuente de carbohidrato. Una tostada, 2 o 3. De pan integral, ahí. Pan preferentemente integral. Sí. Sí, a ver, no es por Dos algo... tostadas puede ser en vez de 3 o de una. Eso va a dos. depender de la persona. Sí, Porque, 2. claro, 2 promedio, pero 2. eso depende... ¿Con qué acompaño la tostada? Y esa tostada la puedes acompañar con fruta, puede ser con queso por salud o huevo. Claro, o sea, a la tostada le podés poner queso por salud, sí. Le podés poner huevo, le podés poner palta como fuente de grasa saludable. Ajá. También, por ejemplo, en vez de la tostada puede ser un yogur con granola, con fruta. Ajá. ¿Sí? Puede ser también un panqueque de harina de avena, por ejemplo, claro. ¿sí? Acompañarlo con fruta. En el panqueque ya puede estar con huevo, entonces ya tiene proteína. La idea es cumplir con los distintos grupos de alimentos durante el día. Esa es la forma de comer bien. ¿Sí? No que un desayuno o merienda sea solo carbohidrato, que es lo que suele pasar, por ejemplo, una tarde comiendo mate con facturas,
¿sí? Entonces, el principal problema está ahí, no en la factura en sí, sino en la cantidad y con qué lo estás acompañando. Obviamente, mejor que la factura va a ser digamos, un carbohidrato de mejor calidad, ¿sí? Como puede ser un panqueque de avena, puede ser una tostada de pan integral acompañado con algo. Entonces, es empezar... Frutos secos. Frutos secos, por ejemplo, le puedes añadir un puñadito de frutos secos, que equivale también a palta, a un poco de pasta de maní, ¿sí? Ajá. Ese es, digamos, el principal grupo de ese alimento es las grasas saludables. Claro, ¿sí? Claro. Y esos son muy buenos a nivel cardiovascular. Y es un problema que hoy en día tenemos en mayor cantidad, los problemas cardiovasculares, ¿sí? Con problemas de arterias, ¿sí? Entonces... ¿Cómo evitamos que las arterias se tapen? Exactamente. Que es un tema muy importante, ¿no? Es justamente modificar el tipo de grasas que venimos consumiendo. Tratar de reducir todo lo que es grasas saturadas, que está en los ultraprocesados, en los panificados, está en la grasa de las carnes de vaca, por ejemplo. ¿Sí? Tratar de reducir ese tipo de grasa y consumir más la grasa que viene de los pescados, que viene también, por ejemplo... No me gusta el pescado, señorita. ¿Qué hago? Bueno, tratemos de consumir nueces, Ajá. semillas de chía, semillas de lino. Ahora está muy en auge también el suplemento de omega 3, ¿sí? Que justamente es lo que aporta estos alimentos. El omega 3 está en el aceite de oliva también, ¿no? Sí, el aceite de oliva tiene omega 9. Omega 9. No es el mismo. El omega 3... Pero el omega 3, ¿dónde lo encuentro? El omega 3 está en los pescados grasos, sí, como salmón, caballa. No me gusta el pescado, ¿cómo lo reemplazo? Y tenés, por ejemplo, las semillas de chía o las semillas de lino y las nueces. Ajá. ¿Sí? Bien, ¿y las semillas cómo se consumen? Y las semillas preferentemente molidas. Porque vos cuando consumís la semilla entera, vos lo que estás consumiendo de la semilla es la fibra. Claro. Que está buenísimo la fibra, pero para poder, digamos, optimizar el consumo del omega 3 va a ser mucho mejor consumir las molidas. Pero hay que molerlas, o algunos lo ponen en agua también, ¿no? Se remojan. Sí, cuando vos lo pones en agua, las semillas de chía por general sacan como un gel que es el mucílago, que ahí también es súper saludable. Yo lo que hago, por ejemplo, es con la mini pimer, le pongo las semillitas, lo tapo con un film, prendo la mini pimer y en un segundo ya tengo todas molidas. Claro. Bueno, es poco común, me parece, la utilización de las semillas, ¿no? No se consume hoy en día, no se está consumiendo. Y en realidad es súper versátil, no te cambia el sabor, no te lo cambia. Obviamente hay gente que capaz, existe lo que es el chía pudding, que es justamente a partir de ese gel que forma la chía, consumirlo con frutas. Hay mucha gente que no le gusta, entonces yo lo que recomiendo es, bueno, pero eso lo puedes untar en otro lado, lo puedes agregar en un yogur. Claro. Sí, pero la semilla molida suelta en realidad no le aporta un gusto distinto. Entonces está bueno como para aprovechar todos los beneficios nutricionales que tiene y agregarlo, por ejemplo, en ensaladas, agregarlo, por ejemplo, en un budín, en una masa de tarta, en cualquier tipo de preparación se puede agregar semillas. Bien, bien. ¿Y qué pasa a la hora del almuerzo? Primero hablemos del almuerzo. ¿Cómo tiene que ser el almuerzo? Desayunamos, ponerle a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, Bien. Que es lo más o menos normal. 8 de la gente que se levanta más temprano, pero ponemos 8:30. ¿A qué hora almuerzo? Bueno. ¿Cuando tengo hambre o tengo que tratar de almorzar siempre el mismo horario? La realidad es que no hay una hora en específica. Eso de que tienen que ser a tal hora o a tal hora, no, digamos, a veces no es aplicable para todas las realidades, entonces va a depender mucho de la rutina de cada uno. Sí. Lo importante es ver que no pasen tantas horas, porque ahí lo que se puede hacer es, por ejemplo, el desayuno, distribuirlo. ¿Sí? Capaz, no a las 8 de la mañana consumir todo el desayuno entero, sino bueno, la fruta me la como dentro de 2 horas, depende de todo el tiempo que vos estés fuera de tu casa y vos no puedas almorzar. Bien, dejamos pendiente el almuerzo porque te quiero preguntar a Juno, vamos a volver al almuerzo. Esto de no consumir nada por 14 horas. Viste que hay un sistema ahora que ayunás, el primer alimento a las 2 de la tarde. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es aconsejable o no es aconsejable? Depende mucho de
cuál es el objetivo, porque hay muchas personas que capaz lo hacen con un objetivo de bajar de peso o de bajar grasa. Fundamentalmente, bajar de peso, ¿no? Claro, y en realidad, a ver, para poder bajar de peso uno tiene que hacer un déficit calórico, más allá de a la hora que empieza a comer. ¿Sí? Hay gente que capaz le sirve comer más tarde, como que dice, bueno, durante el día como menos, y si le sirve de esa manera y esa persona se siente cómoda, todo bien. Yo de mi parte no lo voy a recomendar. Ahora, si esa persona está acostumbrada a esas horas sin comer y su cuerpo no tiene hambre y realmente está cómodo con eso, no hay problema. Yo de mi parte no lo voy a recomendar, pero porque lo siento innecesario. Así que nada, o sea, de base el cuerpo necesita 12 horas para un reposo digestivo, que esas son básicamente las horas que dormimos. 12, claro. 12 horas, tratar de no cenar tan tarde, porque también es un Claro. problema muy común en nuestro país, y por esa razón también no estamos acostumbrados a desayunar. O sea que hay que cenar lo antes posible para pasar a desayunar a las 12 horas. Claro, a las 12 horas más o menos desayunar. Bueno, almuerzo. ¿Usted qué recomienda? Yo Depende de cada persona. ¿Cómo es eso? Depende de los gustos de la persona. ¿Hay algo que es aconsejable para todos? A ver, lo aconsejable para todos es intentar de que sea lo más completo posible. Después las cantidades van a depender de cada persona, ¿sí? Que tenga sí o sí una buena porción de verduras, ¿sí? Que tratar de que sea la base. En la mayoría de los casos tratar de que sea el 50% del plato, pero esto también, como te digo, va a depender de cuál es el objetivo de cada persona. Si por ejemplo, si una persona quiere aumentar más masa muscular y capaz que ese porcentaje se tiene que reducir. ¿Sí? Pero el 50% que sea de verduras, no importa si son cocidas, crudas, la cantidad de verduras que a vos te gusten, el tipo de verdura que a vos te guste, pero que haya verduras, amigarnos con eso. Después, la recomendación es que haya una porción de proteína, carne, pescado, pollo, huevos, ¿sí? Y después que haya un cuarto... ¿Puedo no consumir carne y consumir huevos? ¿Es lo mismo? ¿O Eh, tiene que haber carne? Lo que pasa con el huevo es que también viene con la yema, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la carne tenemos más vitamina B12, que es una vitamina esencial. Entonces, las personas que no consumen carne, por ejemplo, tienen ese requerimiento alto de vitamina B12, Sí. que hay que satisfacerlo de una manera. Así que la carne en sí, en proteína, un poco reemplaza a los huevos, pero hay otras micronutrientes que son necesarios. Bien, o sea que mucha verdura, carne, pollo, pescado. Claro. Y- Y después puede haber sí. un cuarto de carbohidratos. Ajá. Intentar que sean carbohidratos complejos. Que ¿cuáles son estos? Son ¿Cuál papa, batata, choclo, Ajá. por ejemplo, un arroz integral, una pasta Ce- integral. ¿Cerramos con un puchero? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Que en el puchero vos tenés todo mezclado, Sí. capaz usás una carne con un corte más graso, capaz que le agregás aceite. Hay que ver, bueno, esto que acabo de comentar, cómo lo pasamos a un puchero, Claro, ¿sí? queda claro. Bueno, o sea que realmente hay que concientizarnos y dijiste antes de empezar con la charla esta, lo físico también es fundamental, ¿no? Actividad física. La actividad física, sí, totalmente. Bueno, Totalmente. y tiene que ser distinto la cena que el almuerzo, más o menos es siempre lo mismo. Sí, Y va a aburrido, depender. y aburrido. La realidad, a ver, en la ¿Cuándo unos ravioles? ¿Se puede unos Bueno, ravioles? eso sí se puede, pero justamente es eso, que no sea de manera habitual esas comidas que no tengan esta proporción de, bueno, una buena fuente de verduras, una buena fuente de proteína y de carbohidratos. Obviamente esto va a depender también de cada persona, de qué momento hace actividad física, capaz que el almuerzo y la cena son distintos, pero más o menos en promedio se tendría que repetir lo mismo que en el almuerzo. Más que nada con el tema de las verduras. Que haya verduras sí o sí tanto en almuerzo y cena. O sea, yo lo primero que le digo, por ejemplo, a mis pacientes es que prioricemos las verduras. ¿Sí? Como primer objetivo, que haya en almuerzo y cena verduras. Después el tema de las cantidades de carbohidrato y proteína y se puede ir distribuyendo, capaz va a haber más a la noche que al mediodía o al revés, eso dependiendo de la rutina de la persona. Bien. ¿Tenés una estadística de tus pacientes
¿Por qué llegan a vos? ¿Por qué van al nutricionista? Y la mayoría viene por bajar grasa. Bajar Grasa. Y en segundo lugar, aumentar músculo. Aumentar músculo. Es decir, y ahí tiene que haber una dieta especial. Claro, son dos situaciones distintas. También ahí depende mucho de la actividad física. ¿Sí? Porque capaz hay gente que viene y solamente piensa que es de la alimentación, que en realidad se puede lograr, pero es un complemento muy importante de la actividad física. Muy bien, Martina, trataremos de ir concientizándonos, y la semana que viene, cuando puedas venir, me vas a contar cómo hago yo para bajar mi panza. Mirá qué laburo que tenés, No. Martina, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Muy amable.